yo voy a retomar un poco lo que hablamos en Juan y algo también de lo que hablé en el Congreso de Pensamiento Nacional que fue acá en La Plata, en mayo, para ir avanzando un poco más en esto que nos propusimos de relacionar a Kusch con Francisco. En primer lugar, la idea era pensar a Francisco como un autor, un filósofo, de alguna manera, que recepciona la obra de Adolfo Kusch. Cuando fue el Congreso de Pensamiento Nacional, habían propuesto una historia, digamos, de la recepción de Adolfo Kusch en cuatro etapas, digamos. La primera era una etapa en los 80, donde los temas principales eran la filosofía de la religión, la sabiduría popular y la filosofía del trabajo de campo. Hubo una segunda etapa en la década de los 90 cuando Kusch ingresa a la universidad, ingresa a través de Carlos Kuschen y de estudiantes de él que lo eligen como director de tesis y escriben, hay 3 tesis escritas en la década de los 90 sobre Adolfo Kusch en nuestra universidad, en la UBA, en la facultad. Y dos de esas 3 tesis están muy ancladas en el concepto del Estado. ¿Sí? Y ahí medio como que en el año 90 se cristaliza esa idea de que la filosofía de Kusch es la filosofía del Estado. Y los otros temas, los que escribió Kusch antes de América Profunda y los que escribió después de América Profunda, quedan un poco invisibilizados. ¿Sí? Hay una tercera etapa en la recepción de Kusch, que es a partir de los años 2000, que es cuando Kusch es leído por la corriente de la filosofía intercultural y por la teoría colonial, que para mí, vamos a ver ahora que dice Fátima, para mí es una teoría de las ciencias sociales. ¿Sí? Pero bueno, esas dos grandes corrientes toman a Kusch y leen, desde su perspectiva, leen algunas cosas de Kusch. Y yo en ese momento había dicho que hubo una cuarta recepción, un poco forzado, porque en realidad es lo que debería demostrar, que es justamente la recepción del Papa Francisco. De cuando él dice que Kusch es el tipo que mejor comprendió el concepto del pueblo, no como un concepto racional, no como una idea ilustrada, sino desde la mística. ¿Sí? Entonces, había propuesto esta cuarta recepción, que en realidad, si uno acomoda bien, en realidad es la continuación de la primera, ¿sí? Para pensar también a Francisco como un lector de Adolfo Kusch. ¿Sí? Y eso lo habíamos entroncado con la filosofía, que yo le había dicho, filosofía rioplatense, porque sumaba las ideas que Francisco había leído de Amelio Podetti y las ideas que Francisco había leído en el filósofo uruguayo Beto Ferrer. Para recordar, en Amelio Podetti era la idea de que el centro se conoce a partir de la periferia, ¿no? Que es una idea, yo digo idea porque está en el texto de Amelia, la discusión de América de la historia. A mí me parece que era como un texto programático, como que le faltaba todavía una argumentación más densa, pero bueno, la idea es atractiva, llamativa y potente también, porque ella lo que dice es que el centro se conoce a partir de la periferia. Perdón, sí, no, claro. Sí, exactamente. El centro se conoce mejor desde la periferia. Que es hasta una programática
de gestión de Francisco a lo largo de su papá. Una idea que además es un principio ontológico, digamos, y al mismo tiempo es un principio metodológico, ¿no? Entonces, bueno, habíamos pensado en esa idea. Y de Mentor Ferré, la idea de la necesidad de una nueva dialéctica, una dialéctica que no fuera una dialéctica cerrada, una dialéctica que no fuera una síntesis de opuestos, sino una dialéctica abierta. Mentor Ferré plantea esto ya en la década de los 60. El Papa Francisco también lo lee en otros autores que por ahí para nosotros son más desconocidos, porque no son muy leídos, como yo diría prácticamente que no lo son, en la academia ni en la UBA, y creo que acá en La Plata tampoco, que es tipo la banda de los filósofos y teólogos de la fenomenología del siglo XX, alemanes y franceses. Hay uno en particular que es Gaston Fessard, que empieza a escribir en la década del 20, en la década del 30, y uno puede tranquilamente ahí construir un diálogo con ese tiempo de Heidegger, que hay muchas líneas de comunicación. Bueno, y todos estos autores pensando en la necesidad de una dialéctica distinta. ¿Qué es lo que va a buscar fundamentalmente Mentor Ferré en esta dialéctica abierta? De alguna manera, desanudar eso que parece para nosotros y nosotras algo de sentido común, que es la modernidad y la ilustración las dos juntas, ¿no? Como dos, como digamos, sería época y movimiento filosófico todo al mismo tiempo. Y Mentor Ferré va a cuestionar esa idea, va a cuestionar que la única modernidad posible sea la modernidad de la ilustración, y va a plantear que en el origen la Iglesia también tenía un proyecto de modernidad que es el barroco. Algo de lo que yo, la verdad que desconozco, recién estoy entrando en estos temas, pero que es como un resultado de esta búsqueda de la dialéctica distinta. En esta misma búsqueda están los filósofos de la liberación, los analécticos. Y en esta misma búsqueda, que es en lo que me quiero detener un cachitito más, es Rodolfo Puig. Él plantea muy tempranamente en su obra la cuestión de una dialéctica distinta. Lo plantea ya en La seducción de la barbarie, análisis herético de un continente mestizo, que es el primer libro de Rodolfo Puig, publicado en 1953, que en realidad lo empezó a escribir a fines de la década del 40, donde él va a plantear fuerte que el mestizaje es lo propio de América. ¿Y en qué sentido Puig piensa ese mestizaje? Como una tensión entre opuestos. Una tensión que se va a mantener siempre latente y que en realidad nunca termina de sintetizarse, ni un polo termina por imponerse sobre el otro definitivamente, digamos, ¿no? Y él va a buscar en la cultura quiché, que es la cultura de los mayas, un modo de ser según esa dialéctica que él le dice fallida, porque en realidad más que fallida sería una dialéctica tensa, ¿no? Como sabemos, Puig después va a dejar de hablar de los mayas y a lo largo de la década del 60 se va a ocupar más de la cultura andina de los quechua y aymara. Pero va a encontrar algo similar, ¿no? El planteo de él es una fuerte imposición, una fuerte influencia vitalista. Él va a decir que hay una
uno de esos polos, digamos, uno de esos polos es la naturaleza ingobernable, ¿no? La naturaleza llena de vitalidad, de tal modo que parece monstruosa porque esa exuberancia de vida imposibilita su formalización. Y los mayas, tratando de poner un límite a esa exuberancia, nunca van a lograr darle un sentido final. La muestra de esta limitación de la cultura maya para formalizar esa naturaleza monstruosa va a ser para Kush Quetzalcóatl, que es el dios más importante, digamos, de los mayas, que es un símbolo. Es un símbolo entre opuestos. Es la serpiente emplumada, que representa, obviamente, su aspecto telúrico, digamos, terrenal de la serpiente, y su aspecto uránico, celestial en el agua. Pero dice Kush es un símbolo que une sin fundir, porque no es un tercer elemento, no hay un tercer paso que sintetice a la serpiente y al ave, sino que simplemente los juntaron, hay una juxtaposición y eso queda irresoluto. Y cuando Kush habla en la década de los 60 sobre el viracochaísmo, que es la religión de los aymara quechua, va a decir algo similar, ¿no? Va a decir que el Dios empieza por una pureza total, pero para que ese Dios se autorrealice a sí mismo, tiene que de alguna manera encarnarse y hacer su marcha por el mundo, dice. Y bueno, y él ahí relata todo, él comenta un texto de una crónica del siglo XVII, pero lo interesante que encuentra Kush ahí en esa crónica es que él va a decir que hay algo así como una verdad universal, o sea, no la afirma del todo, pero dice que es la verdadera fagocitación, que es que todo lo puro no puede permanecer puro y debe ser contaminado, ¿no? En el texto de la América Profunda aparecen muchas de estas palabras: la contaminación, la corrupción. O sea, de alguna manera lo puro tiene que ser manchado por lo impuro. Y en realidad no hay forma de que Viracocha en su pureza se mantenga así, y entonces requiere que ese tránsito por el mundo lo manche de alguna manera. Y ahí también tenemos una dialéctica que nunca se termina de resolver, porque en esa marcha del Dios por el mundo hay lo que se termina, la producción de esta marcha es una calendarización, ¿no? Se forma un calendario en donde esa marcha se vuelve ritualística, cíclica. Entonces, esto que por ahí en la década de los 50 Kush denominaba como continente mestizo, como lo propio de América, en la década de los 60 va a ser la fagocitación, ¿no? Esta imposibilidad de que haya una dialéctica cerrada, una dialéctica sintética, ¿no? Y cuando Kush habla de un pueblo, ya hacia el final de su obra, va a pensar el pueblo también desde esta dialéctica, como una unión de opuestos, como una unión de opuestos que no significa ni una mezcla, ni un pastiche, digamos, tampoco es esa visión sociológica que a veces tenemos los peronistas de bloque multiclasista
racista, tampoco es eso, sino que me parece que se está refiriendo a ciertas tensiones con las que hay que vivir. Y me parece que Francisco lo que leía en Push era eso, que lo importante era ver esas tensiones y no tanto tratar de resolverlas. ¿Sí? Lo interesante también es que Push entiende este mestizaje, esta fagocitación previa a la llegada del español, ¿no? Después él va a decir obviamente que con la conquista la mestización se hace aún más profunda, o se perfecciona, pero es un término un poco, no me gusta mucho. Profundizar me parece mejor. Sé que se profundiza con la llegada del español porque el español adopta el lugar de lo teórico y el indio queda relegado, ¿no? Al lugar de lo telúrico. Sin embargo, hay ahí de nuevo una tensión en el mestizo que no es solamente, Push se va a ocupar varias veces de aclararlo, no es el mestizo biológico, digamos, el mestizo carnal, sino que el mestizaje es una forma de concebir el mundo. ¿Sí? Y esto también me recuerda a Amelia Podente, cuando en la erupción de América en la historia dice que América tiene una voluntad mestizadora, como que todo lo que cae en el continente termina siendo mestizado. Bueno, por acá vamos, entre Push y Francisco. Así que bueno, muchas gracias.